Bien, amigos televidentes, le damos la bienvenida al presidente del Banco Central, compañero Ovidio Reyes. Gracias por estar con nosotros, Ovidio, y acompañarnos esta mañana. Buenos días. Bien, hemos conocido, ¿verdad?, a lo largo de lo que transcurre del año, que el comportamiento de la economía es bastante positivo, es decir, los indicadores nos arrojan buenos números, tanto números como porcentajes. Y en ese sentido quisiera que nos pudiera hacer para nuestro público, los amigos y amigas televidentes, una radiografía de lo que es la economía en este momento, ¿verdad? Cómo vamos, exportaciones, el esfuerzo que se hace también con las reservas, lo que tiene que ver con los rubros, diferentes rubros de exportación, ¿verdad? Como decía. También el tema de inflación, el tema del deslizamiento, la seguridad monetaria, la estabilidad monetaria y también un poco sobre las remesas. Bienvenido, Ovidio. Bienvenido. Sí. Buenos días, Alberto. Gracias por invitarme a este programa. Y buenos días al público que nos escucha y ve por la televisión. La economía ha venido reaccionando positivamente después de la pandemia. De hecho, Centroamérica entera, República Dominicana y los países cercanos a la región, Panamá, han evolucionado de una manera bastante rápida, confrontando todos los problemas que se derivaron tanto de orden sanitario como de orden económico de la pandemia y que paralizaron los servicios, el comercio y muchas actividades. Nicaragua se destacó en el sentido que no se paralizó la actividad exportadora ni la actividad de producción de alimentos, ni la actividad de producción agropecuaria. Y eso facilitó que el país continuara acumulando recursos, fortalezas, y que la economía, después de la pandemia, creciera un 10% el año pasado. Claro, es una tasa bastante alta. No habíamos llegado nunca al 10, ¿verdad? No, pero como veníamos de un momento sostenible, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, como veníamos de un momento de reducción de actividad porque el confinamiento o la desaceleración que hubo en muchos de las actividades, especialmente de servicio, por miedo al contagio, Claro. Eso redujo pues el ingreso, pero vino esa recuperación rápida, muy rápida, de la economía, y ahora en el 2022 estamos creciendo, pero ya a una tasa más moderada. Te voy a dar, por ejemplo, datos. Correcto. Hoy el Banco Central va a publicar el índice mensual de actividad económica al mes de junio. Ya sería el cierre del primer semestre. Y los datos que vamos a presentar, ¿verdad?, es que al mes de junio ya la economía está creciendo en el acumulado en actividad económica 4.9%. Eso significa que en términos de valor agregado estamos creciendo al 5% al mes de junio. De un 10% a un 5% continúa siendo una tasa muy positiva. Utilizo el muy positiva porque correcto. Realmente un 5% en un mundo que se está desacelerando fuertemente es una tasa muy buena. Y por sector, ¿qué significa esto? Que la agricultura crece a 2.9% al mes de junio y que el sector que más está creciendo es el sector de hoteles y restaurantes en un 20.1%. Luego el sector de comercio en 9%, transporte y comunicaciones en 5.7%, explotación de minas y canteras 9.4%, industria manufacturera 6.5% y la intermediación financiera en 4.5%. Es importante ver que mientras el dinamismo económico post-pandémico estuvo descansando en los sectores de actividad primaria, ahora, después del aterrizaje, digamos, de la economía, viene siendo el sector comercio, servicio, el que ahora está repuntando y que había sido el más castigado previamente. Pero lo que nosotros observamos es que la economía está respondiendo bien y
Luego, cuando analicemos el conjunto de indicadores, veremos que así es. Y esperaríamos nosotros entonces que este comportamiento continúe. El aterrizaje, pues, podría ser al final de un 4% del año, y por eso es que nosotros, el Banco Central, desde inicios de año, estimamos el crecimiento económico para Nicaragua en el año 2022 de entre 4 y 5%. Y mantenemos esta estimación hasta que la información nos indique otra cosa, pero estamos frente a un año positivo en términos de crecimiento económico. Ahora, en cuanto a los rubros, Ovidio, sí. ¿Cómo vamos ahí con carne, entiendo carne, sí, oro? Sí, bueno, el principal, llamémoslo así, beneficiario del crecimiento es el empleo, porque a medida que hay crecimiento, se genera empleo. También el INIDE el día de hoy va a publicar el informe trimestral de la encuesta de empleo, y ese indica que la tasa de desempleo también viene mejorándose, viene bajando por lo tanto. Y finalizará el segundo trimestre en una tasa del 3.1%. Es una tasa bien baja. ¿De desempleo? De desempleo. Ya ¿verdad? No lo dividís en abierto y... Nosotros vemos, subempleo, ya no sí tenés esa categoría. No. Pero sí se puede hacer, y de hecho en las estadísticas del INIDE se presenta. Y se observa que la tasa de subempleo, se le conoce a veces como de empleo informal, pero el subempleo también viene reduciéndose. O sea, la reducción de la tasa de desempleo viene ocurriendo por la mejora del empleo formal y por la reducción de la informalidad. ¿Cuántos más se han inscrito en el Seguro Social en lo que va del año? Bueno, en lo que va del año van alrededor de... el total anda por los 780,000 empleos más o menos. Y ha aumentado los asegurados unos 40,000 empleos. 40,000 Nosotros esperaríamos que eso continúe. De hecho, el empleo formal tiene estacionalidad. O sea, hay meses en que sube más, porque por la característica propia de nuestra economía, que tiene un 20% del sector agropecuario. Claro. Y el grueso de la cosecha, entonces se emplean más personas y ahí se incrementa. Hay elementos estacionales, pero aislando por elementos de esas estacionalidades, el empleo formal se viene recuperando. Entonces, el primer indicador de impacto de estas estadísticas que hemos presentado de actividad económica es el empleo. El empleo está avanzando, ¿verdad? Claro, uno quisiera que avanzara a mayor velocidad, pero en las condiciones económicas actuales es una buena velocidad la que lleva la recuperación. Después de la pandemia ocurrieron cosas, sí, Alberto, un poco confusas en el sentido que no se han podido explicar bien con respecto al empleo. Porque previo a la pandemia había mucha gente en el mercado laboral. Después de la pandemia, en el mundo entero quedó menos gente en el mercado laboral. Te referías a la PEA, ¿no? Que le llaman, ¿no? Exactamente. O sea, mucha gente se salió del mercado laboral. Y eso es un fenómeno pues, que ha ocurrido acá en Nicaragua, ocurre en Centroamérica, ocurre en el mundo entero. Hay mucha investigación económica, aún no se ha encontrado una respuesta, realmente es un misterio. Por ejemplo, no hay... Podría ser que la pandemia misma llevó a las familias a quedarse en el hogar, a trabajar desde el hogar. Correcto, a emprender, a hacer emprendimientos desde medios virtuales, a realizar negocios desde el hogar, a ubicar en pequeños negocios. Hay muchos factores detrás. Pero hay actividad, o sea, no es que esa reducción de la gente que salió del mercado laboral redujo la actividad económica, no, la actividad económica continúa. Pero bueno, ese es un tema que se irá viendo más adelante. Luego, cuando vemos los indicadores desagregados, pues nosotros lo que vemos es que la actividad exportadora continúa con ese dinamismo fuerte hasta el mes de julio, creciendo un 16% las exportaciones totales en volumen, y ahí los sectores que han estado adelante han sido el sector de oro, café y el ganadero. Sin embargo, tengo que destacar que el sector industria ha aumentado también sus exportaciones. Claro, no a los niveles de estos tres primeros productos que te mencioné, pero sí es
han encontrado todo el sector manufacturero salida de su producción hacia el exterior, Centroamérica y otros países. Entonces nosotros creemos que esta actividad exportadora continuará por una razón fundamental, y es que los precios internacionales están... En volumen 16% de crecimiento, y en razón de precios... En volumen es ese monto, en volumen total de producción, en el monto, crecen un 16.3%. En volumen, que es cantidad, ¿verdad? Crecen un 2.6%. Un 2%, correcto. Sí. O sea, continuamos... Es al revés, el 16% es en monto. En monto. En monto. Habías dicho lo contrario, pero bueno. Y el 2% es... el 2% es en cantidad, en volumen. En volumen. Bueno, esos precios lograremos que se mantengan al próximo año. Bueno, no, es incertidumbre. Eso no depende de nosotros. No, eso no depende de nosotros. El café está a más de $200 el quintal. El oro, $1.800 la onza Troy. Hay precios excelentes para la ganadería, para todos los productos, pero depende de condiciones internacionales. No depende de Nicaragua. Claro. Y lo cierto es de que los precios en el mundo entero se han movido hacia el alza, todos. Bienes de alimentos, materias primas, insumos para la producción, todos han tenido incrementos significativos. Y eso ha afectado toda la cadena de precios en el mundo entero. Ahora están altos, pero podrían bajar por otras razones. Correcto. Podemos especular lo que vos querás, pero lo cierto es de que están altos y eso está motivando más exportaciones. ¿Y en monto las exportaciones por dónde vamos ahorita? Las exportaciones están... nosotros creemos que podríamos alcanzar sin problema los $3.000 millones de exportaciones para este año y más. Sin la zona franca. Sin zona franca. Correcto. Si ya incorporar la zona franca es más. ¿Verdad? Estamos hablando de $7.000 millones de exportaciones. Esos son montos importantes que vendrán a fondear al país entero. De hecho, el fondeo del país ha estado razonablemente bien en un contexto en que las tasas de interés internacionales vienen subiendo, ¿verdad? Estados Unidos subió sus tasas de interés, la Unión Europea, el Banco Central Europeo subió sus tasas de interés, el Banco de Japón subió las tasas de interés, es decir, todos los países del planeta han movido las tasas de interés. Centroamérica ha subido las tasas de interés y eso tiene un problema. Cuando la tasa de interés sube mucho, pues se encarece el costo financiero del crédito. En alguna medida beneficia a los depositantes porque mejora un poco los rendimientos, pero sobre todo en economías tan grandes absorben mucho capital del resto del mundo cuando las tasas de interés suben. Y ese es el problema que tiene el alza de precios, ¿no? De que puede conducir a un endurecimiento de la política monetaria en el resto del planeta. Pero bueno, veremos cómo transcurre ese fenómeno para que con esas alzas de tasas de interés las autoridades internacionales monetarias esperan que la inflación mundial se desacelere. Pero, y eso podría afectar las exportaciones porque podrían bajar esos precios, pero ahí estamos en un terreno que aún no hemos calibrado bien, ¿verdad? Creemos nosotros que los precios de las materias primas se van a mantener. En nuestras estimaciones, nosotros vemos precios de las materias primas que se mantienen en niveles atractivos como para que el volumen de producción continúe ofertando hacia afuera. Es decir, no vemos una caída de las exportaciones. Al contrario, vemos una continuidad de ese movimiento. Ahora, en términos de la actividad financiera interna, depósitos, estabilidad monetaria, colocación de crédito, algunos sectores dicen, bueno, tengo la posibilidad de financiamiento. Hay un esfuerzo que se hace también desde la parte, digamos, gubernamental, ¿no? Sí. En pequeños emprendimientos, y ahí hay también capitalización. Pero en términos generales, la situación financiera. El sistema financiero, como te mencioné acá, en términos reales, está creciendo al mes de junio en 4.5%. 4.5%. La intermediación financiera. Eso significa que hay movimiento de actividad financiera. Estuvo bastante deprimida el año pasado, correcto, a pesar de la recuperación económica, de la actividad económica
en general. Pero ya este año el sector financiero ha vuelto a catalizar y movilizar recursos. En primer lugar, los depósitos no han parado de crecer, ¿verdad? Eso es un fenómeno bastante positivo de que el sistema financiero ha logrado atraer recursos, ¿verdad?, hacia los bancos. De hecho, como mencionas tú, es un elemento de confianza en la estabilidad financiera. Cuando hay confianza en la estabilidad financiera, pues las personas llegan a la banca y depositan sus recursos. Ese crecimiento de los depósitos ha sido alto, un 18% de crecimiento, o sea, y no hay ningún síntoma de que eso se reduzca. Y por lo tanto, la banca logró acumular suficientes recursos, tanto recursos líquidos como de inversión, al punto tal de que este año se ha reactivado fuertemente la actividad crediticia bancaria. Ahora, en esta reactivación, pues el sector comercio, el sector, cuando el comercio, ellos en las estadísticas de la superintendencia, incluye toda la actividad comercial e industrial incluso, ¿verdad? Claro. Es el que va creciendo más rápido, un poco menos rápido otros sectores, ¿verdad? Pero vemos nosotros de que ahora tenemos, a diferencia del año pasado, una actividad crediticia mucho mayor y esperamos que esta se consolide. La mora viene reduciéndose y la rentabilidad bancaria está en términos aceptables. Eso ha permitido que todas las instituciones se encuentren con niveles de sostenibilidad bien altos y que colaboren también en este ambiente de recuperación y de crecimiento económico. Como resultado, nosotros no tenemos en la economía ningún desequilibrio financiero, no, hay estabilidad cambiaria, el tipo de cambio fluye libremente, libre compra-venta de divisas en montos importantes que han permitido la acumulación de reservas internacionales. Nosotros tenemos hoy por hoy mucho más reservas internacionales de las que teníamos antes de la pandemia e incluso antes de los sucesos sociopolíticos. Tenemos 4.300 millones de dólares de reservas internacionales. Son montos lo suficientemente fuertes como para sostener este resultado económico y al sistema financiero en general. Vamos a irnos a la pausa y quisiera que si pudieras explicar a los amigos televidentes cómo juegan las reservas internacionales y qué representa para la economía. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, vamos a hablar de diferentes aspectos, pero uno de los que quisiera es justamente eso, ¿no? Lo que decíamos al irnos a la pausa. ¿Qué representa para la economía las reservas internacionales, Ovidio? Las reservas internacionales son un indicador de fortaleza de un país porque en la medida en que tiene importantes montos, en esa misma medida tiene mayor capacidad de resistir eventos, ¿verdad? Que para eso se llaman, y por eso se llaman reservas, porque están ahí para confrontar eventos y se utilizan cuando ocurren en situaciones eventuales, durante situaciones convulsivas o por eventos naturales. De hecho, como parte de esas reservas también, la Tesorería General de la República deposita en el Banco Central ingentes recursos para confrontarlo. Y el Banco Central los utiliza en situaciones de inestabilidad financiera. También para amortiguar los desequilibrios que pueden ocurrir en el mercado cambiario. Cuando hay desequilibrio, el Banco Central inyecta dólares y entonces eso estabiliza. Entonces, eso es lo que significa tener reservas internacionales en montos importantes, ¿verdad? El país está en mejor condición de soportar eventos. Ahora, el cálculo de la tasa de empleo, desempleo, ¿cómo calculan la población económicamente activa, lo que tenemos como la PEA, ¿no? Bueno, hay métodos estadísticos para estimarla. Por edades, por ejemplo. Es decir, el rango de gente que puede trabajar, pues digamos. Así es, exactamente. Pero en resumen es que en el cálculo de la población total, que anda a unos 6.3 millones de habitantes, pues hay personas que no trabajan por razones, o que son niños, o que ya son jubilados, o personas que ya no pueden trabajar, o que están enfermos, por múltiples razones.
Y lo que resulta es algo que se conoce como población económicamente activa, que anda por alrededor de unos 3,5 millones de habitantes. En Nicaragua, claro. En Nicaragua. Entonces, de esos 3,5 millones de habitantes, esas personas andan buscando trabajo o están trabajando. De los 3,5 millones de habitantes, los que andan buscando trabajo, a eso se les conoce como los desempleados. ¿Ve? De ahí es como calculamos nosotros la tasa de desempleo. Pero si lo ves solo por el Seguro Social, entonces sería grave, ¿no? No se calcula así. No. Porque si solo mira, bueno, los que están trabajando son 780,000, 740,000, el resto no está trabajando. No, el resto está trabajando. No, por eso te digo. Así es. Entonces, si hay... Porque el mercado tiene no sé cuánta gente trabajando. Es decir... y no todos están en el seguro social. No, claro. Mucha gente compra ahí seguro facultativo. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos del empleo de la gente que anda buscando trabajo, ¿verdad? O que está trabajando. Entonces, de ahí se calcula la tasa de desempleo. Hay mucho emprendimiento también que no está en la seguridad social, que se viene generando cada mes, ¿verdad? Uno escucha Pero en la encuesta que realiza el INIDE, ahí se mide. Ahí se mide, correcto. El hogar que se entrevista y hay un emprendimiento se mide como parte de la población activa y como empleado. Claro. Ahora, en el tema inflacionario, hablabas un poco de la situación en el mundo, y cómo estamos con el tema de la inflación y el cambio, la tasa cambiaria, ¿no? El deslizamiento que se le llama. Sí. Bueno, hay estabilidad, ¿no? Hasta donde entiendo, en la tasa cambiaria. Hay países que están terriblemente afectados. Sí, tenemos nosotros un sistema cambiario que creo que ha favorecido porque no genera tanta incertidumbre. No te sorprende porque ya está establecido. ¿Cuánto va a estar el tipo de cambio mañana y cuánto va a estar el tipo de cambio dentro de un año incluso? Porque nosotros anunciamos una tasa anual de deslizamiento. Correcto. Que anda del 2%. Otros países tienen flexibilidad cambiaria y se les ha disparado el tipo de cambio a niveles bien altos. Y eso ha incidido en los precios, porque cuando se mueve el tipo de cambio, pues los precios también sufren. Ahora, también hay mucha responsabilidad aquí para no usar la maquinita, ¿no? No la usamos de esa manera en como podrías pensarla, para nada, sino que se hace con respaldo activos, debido. Correcto. Con respaldo de activos, ¿verdad? Si la banca y la tesorería nos llevan los activos, entonces nosotros entregamos el dinero. Si no, no. Por ejemplo, si nos llevan los dólares, que es un activo, entregamos córdobas. Si no, no lo hacemos. Si nos llevan un activo fuerte, ¿verdad? También financiero, entregamos los córdobas. Esa es la manera. Es el respaldo del Córdoba, el respaldo que tiene cada Córdoba que está en la calle. Está ¿no? respaldado. Está respaldado. Y además está respaldado con reservas, ¿verdad? Que es más importante. De hecho, en nuestras estadísticas se observa de que la relación de nuestras reservas, del respaldo a los Córdobas, es de 2.8 veces. O sea, tenemos 2.8 veces reservas para respaldar al Córdoba. Correcto. Está sobre respaldado. Correcto. ¿Verdad? Y si podemos lograr más, mejor. Pero volviendo al tema de los precios, entonces, ya que la estabilidad cambiaria está asegurada, el tema de los precios es un tema que viene, en el caso de Nicaragua, que lo ha afectado, viene de afuera. O sea, es un fenómeno, una experiencia, por primera vez la vivimos pues a nivel nacional, en el sentido de que antes todos los desequilibrios de precios en Nicaragua eran internos, se producían en Nicaragua. Pero ahora todos los desequilibrios, y en menor medida del exterior, pero ahora todo el desequilibrio de precios está viniendo de afuera. Es decir, la inflación es alta. Por ejemplo, ayer se anunció que en el Reino Unido la inflación llegó a 10.1%. En Estados Unidos la inflación está por encima del 8%. Andan con un resultado de la recesión ahí. En la Unión Europea también arriba del 8%. Y con recesión, como bien lo mencionas vos, o estancamiento económico. Bueno, nosotros tenemos también una inflación alta como consecuencia de eso, ya que nuestra economía es bien abierta, Alberto. Claro. Nosotros no hay control de precios. Hemos pasado 10.000 millones de importaciones entre zona franca y el resto de bienes. Y exportaciones llegando a los 7.000 millones de dólares. Es decir, los montos de comercio aquí son grandes, muy grandes para la economía. Y por lo tanto, todo lo que ocurra con los precios externos impacta
en la cadena productiva nacional. Y eso es lo que ha ocurrido, correcto, ¿verdad? Pero algunos precios que dependen de nosotros se mantienen, ¿no? Unos precios se mantienen, pero lo cierto es de que los precios se han movido. Se han movido. No podemos nosotros negar esa realidad. Claro. En las estadísticas ahí está claro, la inflación que acaba de reportar el INIDE, la última inflación, volvieron a moverse los precios. Pero hay un elemento que nosotros creemos que está surgiendo como señal. Los precios de las materias primas, entre ellos el petróleo, pararon el alza. Correcto. A nivel internacional. No, pero también está el tema del subsidio que el gobierno aplica para evitar que la cosa sea peor, ¿no? Claro, vamos a ir a eso, ese es el elemento interno. Correcto. Pero el elemento externo relevante es que los precios a nivel internacional como que dieron un gran salto y se quedaron allí. Incluso algunos han bajado su poco. Por ejemplo, el petróleo está o mostró signos hacia la baja. Pero bueno, en el mundo vos sabes que él le hace así, ¿verdad? Sube, baja. Pero creemos nosotros que, al menos en los diversos análisis que realizamos de seguimiento internacional, de que llegaron a su máximo y que se van a quedar ahí, ¿verdad? Si eso es así, entonces nosotros deberíamos esperar un segundo semestre en que la inflación va a empezar a ceder, ¿verdad? Va a empezar a aterrizar a niveles menos dramáticos como lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué podemos hacer para combatir eso? Te soy bien franco en esto. Muy difícil que podamos hacer algo, porque no depende de nosotros, viene de afuera. Si suben los precios de la urea en el mundo, ¿qué podemos hacer? Si sube el precio del combustible en el mundo, si sube el precio de los alimentos en el mundo, el de la vestimenta, porque realmente toda la cadena se ha movido por múltiples factores. Después del coronavirus se encareció todo como resultado de que los costos de transporte se elevaron. Sí, claro. Se elevaron muchísimo y además hubieron trabas. Se paralizó el comercio en muchas regiones del mundo. Entonces, lo que podamos hacer para parar esa presión es muy difícil, es muy poco. Pero sí podemos compensar. Pero hay también abuso de parte de algunos que se aprovechan, obviamente. Claro, porque eso es una especulación. Una levadita mayor de lo que debería ser. Pues. Sí, así. Y en el caso de los productores también he conocido que hay esfuerzos de parte de las instituciones que se encargan de ello, de revisar las cosas y decirle al productor, también no necesitas tanto de este fertilizante, sino que necesitas un poco menos. Pues no, buscan alternativas y cambian métodos. Correcto, porque cambian métodos. Cambian métodos, pues. ¿Verdad? Pero eso no cambia el precio, yo estoy claro, sí. pero de alguna manera es ayuda a mitigar. Paliativa, mitigas un poquito. Exactamente. Entonces, a como se pueden mitigar cosas a nivel microeconómico, como lo estás mencionando, también se pueden hacer a nivel macro, como el hecho, por ejemplo, de la decisión del gobierno que tomó el presidente en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de destinar recursos para subsidiar el combustible. Correcto. Eso pues, es una medida que ha ayudado muchísimo y pareciera ser que por lo que está ocurriendo de la baja de precios fue la apropiada para evitar de que los precios subieran mucho y después bajaran mucho. No es cierto que los precios bajan mucho, es bien difícil. Una vez que algo adquirió un precio, el vendedor no le va a bajar tan fácilmente porque el bajarlo lo hace perder después ganancia y mercado. Claro, solo cuando son los productos estacionarios, ¿verdad? Cuando hay mucha oferta y de repente ya no hay... Ya, ¿te fijaste vos, por ejemplo, Alberto, que durante la pandemia los precios de los restaurantes no variaron para nada? No. Y la clientela dejó de llegar. Sí. Pero ahí seguían los precios. Entonces un fenómeno bastante extraño. Uno debería decir, deben de bajar, pero no bajaron. Y lo mismo pasa con muchos productos como los ferreteros. Es difícil que un producto ferretero baje. Sube, pero ya cuando subió, ya no vuelve a bajar. Entonces, de alguna manera, esta medida de subsidio transitorio ayuda y va a ayudar, ¿verdad?, a que también haya más estabilidad en esos precios. Ahora, el sector turismo se espera que aporte más porque hablaste de un crecimiento hotelero y todo eso en 20%, ¿no? Así es. Entonces se espera que haya un aporte importante, ¿no? Sí. Al momento de calcular. Veríamos, por ejemplo, nosotros que este año hay una recuperación, habría una recuperación del turismo y que
ronde más de los 400 millones de dólares respecto a lo muy mal que fue el año pasado, ¿verdad? En términos de turismo. Y eso se está observando en las estadísticas de hoteles y restaurantes, que están creciendo de manera importante. Ahora, no fue un fenómeno solo para Nicaragua, es decir, hay países que inclusive cerraron y dijeron, aquí no entra nadie. Así es. Ahora, aquellos países que dependían solo de eso, ni modo, tuvieron que abrir, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, que tenemos diversificación en todos los productos, en todos los sectores, perdón, ¿verdad? En sector primario, secundario y servicios, pues en el caso nuestro ha sido un poco más moderada la reactivación del turismo, pero lo importante es que ya viene y se está observando plenamente en las estadísticas. Estamos hablando de un crecimiento del 20.1% en ese sector. En relación al año pasado. En relación al año pasado, pues es una excelente tasa. De hecho, cuando revisamos nosotros los volúmenes de venta en todos los sectores, se observa claramente que lo que corresponde a la actividad comercial, actividad de supermercado, actividad del comercio en sí misma, viene en crecimiento. Sin utilizar ninguna fórmula, solo observando, yo le puedo asegurar que cuando uno pasa por algunos sitios siempre están llenos. Digo, bueno, no hay real y aquí toda la gente está. Ese es un decir popular. Un decir popular, ¿verdad? La gente dice, hasta yo le he dicho, ¿y cómo es que no hay dinero? Sí, pero está full, pues. Está full, el restaurante o el centro de diversión. Sí, claro. Sí, pero eso es bueno. Eso es bueno porque el esparcimiento, el entretenimiento para la familia, el sano, ¿verdad? Contribuye mucho a la actividad económica en general. Y también el insano, quiero decir. Bueno, pero eso ya te lo dejo a vos. No, porque estoy bromando. Hombre, con las remesas, también hay un crecimiento, ¿no? Se observa un crecimiento. Sí, las remesas, al igual que otras actividades, ha tenido un repunte muy grande. Más de un 30% de crecimiento en el último informe que nosotros publicamos de las remesas durante el año 2022. Y anda por el orden, número cerrado, ¿verdad? 1.400 millones de dólares ingresaron de remesas en el primer semestre del 2022 en Nicaragua. Es un monto sumamente importante. Eso nos apunta, pues, multiplicando por dos. Por dos, correcto. 2.800 millones de dólares de remesas. En eso contribuyen muchos factores. También hay un elemento inflacionario en la remesa, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, los precios en general están subiendo y crecen también todos los... Hay mucha plata ahí corriendo. Mucha plata que se tiene que mandar porque es compensar, pues, precios. Pero no importa, el asunto es de que hay un volumen importante de movilización de recursos. Ahora, hay países en Centroamérica que están explotando en remesas, o sea, no solo Nicaragua. Claro. Guatemala, El Salvador y Honduras están teniendo reservas espectaculares. Honduras en este primer semestre 2.800 millones de dólares, son números enormes, pues. República Dominicana y países que no recibían tantas remesas están comenzando a recibirlas, como Costa Rica y Panamá. Es importante cómo esa dinámica de remesadora está estimulando la actividad comercial en nuestros países, porque muchas de estas remesas van a familias de escasos recursos y en lo que llega la remesa, pues la destinan a consumo. A consumo. Claro. La gran mayoría se destina a eso. Bueno, y pues hay emprendimientos ahí para poder movilizar esos recursos desde el sistema financiero a proyectos. Pero bueno, hoy hablando un poco de los ingresos públicos, Ovidio. Bueno, las estadísticas que nos ha hecho llegar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad?, es que la recaudación tributaria viene en positivo. Ha habido un repunte también de la recaudación, como el resto de la cadena de sectores económicos, y que esperarían ellos a terminar con cifras bastante importantes para este año. No se observa hasta ahora en las estadísticas del Ministerio de Hacienda ningún indicio de desaceleración significativa de estos indicadores. Vienen positivos. Solo un año no hubo una reforma hacia atrás, único año, ¿no? El año del intento golpista, y usted lo señalaba, en aquella encerrona de viaje evidentemente planificada, ¿no? Y mencionaste la economía. Sí.
Y en ese entonces me recuerdo que algunos, pues, torpemente dijeron que no era lo importante. Sin embargo, luego se causó tanto daño que también hubo que enfrentar ese golpe que fue duro. Iván Acosta ha dicho que es más duro que el efecto de la pandemia, inclusive, pero hubo por primera vez una reforma hacia atrás. Porque siempre hubo una reforma, digamos, al último trimestre del año para el presupuesto, me refiero a la reforma del presupuesto, que era para redistribuir recursos, ¿no? Porque es muy posible que este año también ocurra esto, ¿verdad? No tener la bolita mágica, pero sí si ve los números, quizás y ojalá, ¿no? Para colocar más recursos para la función pública. Bueno, voy a apelar a los años que trabajé en el Ministerio de Hacienda. Correcto. También ahí, como asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sí, todos los años el Ministerio de Hacienda y Crédito Público impulsa una reforma presupuestaria después del primer proyecto de presupuesto. Por una razón práctica, el presupuesto se formula y se presenta en octubre del año previo y se aprueba allá por noviembre, diciembre. 15 de diciembre. Entonces, como eso ocurre 6 meses, la formulación, de hecho en este momento el Ministerio de Hacienda está en la formulación del presupuesto, ocurre 6 meses antes de que inicie el año, y ya cuando inicie el año las cosas cambian. La evolución, la velocidad cambia, los requerimientos presupuestarios cambian, llegan más recursos, algunos se cancelan. Entonces, al haber cambios en los supuestos que dieron origen a la formulación presupuestaria, entonces es lógico que hacia el segundo semestre del año siguiente se produzcan ajustes presupuestarios. Entonces, y de hecho han ocurrido, si vos revisas todos los años, ocurren. Entonces, como ocurren todos los años, no tendría, creo yo, ¿verdad?, por qué ocurrir. ¿Por qué no ocurrir este año? Este año, así es que creo yo que el ministro de Hacienda valorará y recomendará al presidente una reforma, pues, por el desempeño económico que se venga observando y por el desempeño fiscal principalmente. Bueno, los indicadores son buenos, los porcentajes son buenos, la presión se mantiene, 5%. 5% de crecimiento y continuidad de las exportaciones, continuidad del ritmo de la inversión. No hablamos de inversión extranjera directa, pero tengo que decir que continúa en positivo la inversión extranjera directa. Creemos que vamos a estar por encima de los $1.000 millones este año. El año pasado fueron alrededor de 1.300 millones de dólares. Creemos que eso se va a repetir este año y que el país pues continúa presentando un escenario prometedor. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero no se vayan. Tenemos la internacional con Jader cuando regresemos. Buenos días.